que en un futuro o mismo en la actualidad los estudiantes les va a tocar en su momento, además de estudiar, crear, y si no están en creación hoy, entonces poder conversar con el artista, con les artistas, y esto que esta posibilidad que nos brinda también la virtualidad, ¿no? De poder conectar con artistas de todo el mundo, de distintas partes de nuestro país. Tener este espacio es muy rico. Así que no sé si me olvidé de algo, porque bueno, siempre queda algo fuera, pero más que nada agradecerles a los estudiantes que se sumaron hoy, a los profes, al área de extensión, al artista que hoy nos acompaña, que es Néstor Martín, y por supuesto que después nos quedaremos con las preguntas o comentarios, ¿no? Bueno, nada más. Bien. Gracias. No, muchísimas gracias a vos, Ornella, por acompañar este proyecto. Bueno, ahora el profesor Álvaro Coria nos describe brevemente el currículum del artista invitado, Néstor Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer que nos estén acompañando. Voy a hablar un poco sobre el maestro Néstor Martín, sobre su proceso y su proceso de creatividad, ¿no? La Universidad de Río Negro, así como la Cátedra de Lenguaje Visual, Sistemas de Representación 2, tienen el gusto de recibir al maestro Néstor Martín. El maestro nació en Trenquelauquen en 1969, estudió dibujo y pintura en el Conservatorio Benussi de esta ciudad, donde se recibió como profesor elemental. Luego inició la carrera de maestro nacional de la plástica en el Centro Polivalente de Arte, cursó los talleres de TAM, Talleres Abiertos Municipal, a cargo del maestro González Garone. También talleres del muralismo con el maestro Héctor Rodríguez, Fedele y Omar Brachetti. En 1995 fue ayudante del maestro Fedele, con quien pintaron el mural del Banco Provincia de Trenquelauquen. En ese mismo año realizó su primer mural en la vía pública. Asimismo, Martín ilustró libros de cuentos para diferentes ediciones y libros para editoriales independientes. Participó en varios encuentros de muralismo en Argentina y así como participó en varias muestras colectivas en grupos elevados al cubo. Bueno, le damos la bienvenida al maestro Martín, que realmente su trabajo es interesante, su postura dentro del muralismo. Y bueno, sin no más preámbulo, dejamos la palabra, por favor, Néstor. Bueno, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a la Universidad de Río Negro por la invitación a esta charla para contar un poco de mi trabajo, de lo que hago. Y me parece interesante este tipo de iniciativas, sobre todo de difusión de la cultura, lo que hace la universidad. Así que muy agradecido, y especialmente a Álvaro, que hemos ya con tanto WhatsApp que nos hemos mandado para organizar la charla, estamos generando una amistad y eso la verdad que me alegra mucho. Y, muchas gracias. Bueno, mi nombre es, como bien decía, Néstor Martín, soy dibujante, muralista. Me considero básicamente dibujante, es lo que más he hecho en mi vida, más que nada por una cuestión de trabajo también. Hace 28 años que trabajo como dibujante en un diario, haciendo humor político, caricaturas, tiras de historieta. Y el muralismo lo inicié en los años 90 y después tuve como un lapso de interrupción, digamos, de ese trabajo, más que nada por cuestiones de trabajo. Y lo retomé ahora unos 7, 8 años más o menos, ya con esa idea de volver al mural, que fue una cosa que siempre me gustó hacer. Y así que un poco retomando con el muralismo. Y bueno, estoy preparando un video que me gustaría que lo veamos, con algunas obras y trabajos, y después seguimos con la charla. Bien, ahí Carlos va a compartir pantalla y nos va a presentar el video. Carlos, ahí está, perfecto. Sí.
bueno, esos son algunos trabajos que, que fui haciendo durante los últimos años y cosas que fui generando en este último tiempo, ¿no? Como que les contaba ¿me escuchan? ¿Sí? Eh, y quería contarles que mi inclinación al muralismo, digamos, viene desde, brevemente les voy a contar cómo llego a esto desde chico. En la ciudad donde vivo, Trenquelauquen, tiene como una larga historia con respecto al mural. Y yo tendría, no sé, 8 o 9 años y salir a caminar por las calles de Trenquelauquen y ir a ver murales. No era muy común en una ciudad como esta, chica, del interior, de ver ese movimiento cultural en esa época, le estoy hablando del año 77, 78, plena dictadura militar. Eh, pero bueno, es decir, y además, digamos, de todo ese movimiento de murales que había en la calle, en la vía pública, yo vivía a media cuadra de lo que era... Perdón, Néstor, Sí, un cachito, decir que por favor silencien los micrófonos porque se cuela el sonido de algunos que no están silenciados y eso se escucha bajito ya la voz de Néstor, tratemos de silenciarlos así no molestan. Gracias. muy bien. Entonces les contaba que yo vivía a media cuadra de un lugar de la cooperativa eléctrica y ahí había un mural de Rodolfo Campodónico, que fue la persona que me influenció, que me hizo ir hacia el mural, digamos. Y bueno, yo iba a jugar ahí siempre, digamos, porque estaba cerca de mi casa. Un mural que estaba en la parte interior del edificio, pero tenía unos ventanales muy grandes y se veía perfectamente desde afuera. Entonces, yo me lo pasaba mirándolo todos los días, iba a verlo, era una figura así como muy psiquedeliana, ese estilo muy dinámico, con mucha fuerza, un dibujo extraordinario, una figura humana así tenía como unos rayos así eléctricos en la mano, y todo un fondo, digamos, con una estética muy, también con un dibujo excepcional, digamos, ¿no? Entonces, ese mural, digamos, me influenció, digamos, yo dije, en ese momento dije, esto es lo que me gusta a mí y me gustaría hacer, ¿no? Y en esa misma época, más o menos, este, Rodolfo Campodónico va a dar una charla a mi colegio, yo iba a la escuela primaria, escuela 2, y bueno, juntan a todos los chicos y hacen una charla con Rodolfo. Yo estaba ahí hipnotizado, ¿no? Escuchándolo, fue maravilloso. Por eso como a veces en los lugares educativos, este tipo de actividades, cómo pueden marcar a alguien, ¿no? Yo puedo reconocer ampliamente que me marcó, digamos, el resto de mi vida esta charla. Y me acuerdo puntualmente de dos cosas, básicamente, que al final de la exposición de Rodolfo, todos los chicos le pedimos que hiciera un dibujo, ¿no? Estaba parado al lado de un pizarrón, y hizo un dibujo muy sencillo, así hizo como un chino, medio humorístico, pero con un trazo y una velocidad y una seguridad y una perfección que yo me quedé súper admirado, ¿no? Y otra cosa que me quedó de esa charla fue una pregunta que hizo uno de mis compañeros, que dijo, ¿por qué hace todos los dibujos cuadrados? ¿No? Y quizás me quedó esa pregunta dando vuelta porque también yo pensaba igual, ¿no? De por qué hacía todos los dibujos cuadrados. Y eso lo entendí, digamos, que en realidad no es que fueran cuadrados, pero es una forma simple, digamos, de preguntarle a un niño, pero que tenía una cierta cosa, digamos, de realidad con respecto a cómo la gente ve los murales o ve cierta estética del muralismo, ¿no? Y pasaron un montón de años, y haciendo un taller con Héctor Rodríguez Pérez, con quien hice un mural en el Banco Provincia de Trenquelauquen. También hice un taller con él aprendí, digamos, todo fue como mi gran escuela dentro del mural. Eh, Haciendo un ejercicio en el taller, teníamos un modelo vivo para dibujar. Y bueno, entonces yo hice el modelo vivo y cuando termino, viene Coco a ver lo que estaba haciendo y me dice, bueno, muy bien, académicamente está muy bien, si lo resolviste está bien la proporción, los brazos, está bien plantado, el eje, todo, perfecto, pero ahora lo que quiero que hagas es que hagas de vuelta esa figura
y empieces a buscar otra forma, ¿no? Con esa figura empezar a buscarle la vuelta de otra manera. Y ahí entendí yo lo que es el muralismo, ¿no? Es decir, porque... Y también entendí la pregunta de ese chico, ¿no? De por qué hace todo el dibujos cuadrados. Porque hay una búsqueda, digamos, dentro de la plástica que va más allá de la cosa realista, digamos, si se quiere. Que yo creo que es como un preconcepto que tiene la gente que por ahí nosotros que estamos en el ámbito de la cultura, como que debemos de, no sé si luchar, pero tratar ¿cómo es? De ver, digamos, de que la gente tenga otra visión, porque es como que hay un preconcepto de que cuando más parecido una fotografía, mejor es. Eh, esa cosa, digamos, de que lo artístico, cuando más parecido una foto, mejor hecho estar. Y a mí también me parecía lo mismo, es decir, yo pensaba de niño que cuando vi esos trabajos de Rodolfo, si bien me encantaban y eso, que lo hacía así porque no le salía mejor. No le salía de mejor manera, ¿no? Porque, decir, claro, le sale eso y no le sale una cosa más fotográfica, digamos, ¿no? Entonces, eso es como algo como para modificar, me parece, que es ¿cómo es? La estética común de la gente. Me parece como que puede llegar una persona que entra ya en ese conocimiento, disfrutar de la obra de arte de otra manera, me parece. Y así que bueno, después también trabajando con Coco, en lo que les contaba, en ese mural del Banco Provincia, un mural para la época, es decir, en esa época, imagínense, le estoy hablando del año 90 y moneda, no existía la movida de muralismo que hay hoy, ¿no? Es decir, lo que se hace, los encuentros que se hacen hoy, todo, digamos, toda la movida que hay a nivel mundial con el muralismo, no pasaba, era otra cosa, se hacían en lugares internos con otro tipo de superficie, eran sobre todo bastidores de madera, este, entonces nosotros con Coco lo que hicimos era un mural de unos 15 metros por 10 metros más o menos. Estuvimos 4 meses ahí trabajando, fíjense el tiempo, porque ahora, por ejemplo, en un encuentro te dan una semana, 10 días como máximo, o menos, y ahí tenés que resolver murales que son de dimensiones mucho más grandes. Pero bueno, en esa época se trabajaba así, y lo que hicimos con Coco, que creo que en esa época era como una novedad, fue proyectarlo al dibujo. En lugar de dibujarlo a mano o pasarlo con la cuadrícula, lo proyectamos y lo dibujamos, lo calcamos, digamos, ¿no? Lo hicimos en un ratito, porque fue proyectarlo y lo proyectamos en dos partes, me parece, por el tamaño que era bastante grande, y después ahí lo dibujamos arriba y ya después lo delineamos. Este, Así que eso más o menos, básicamente ahí con Coco, digamos, en la parte que no trabajábamos, que descansábamos, que tomábamos mate y eso, em, él hablaba mucho de plástica, de pintura, y ahí fue como una apertura para mí, digamos, del mundo de la plástica, de hablar de, no sé, de hablar de Carlos Alonso, de gente del mundo de la plástica que imagínense en un pueblo del interior que yo no tenía información de nada de eso, y fue como una introducción a todo ese mundo. Él había sido ayudante de Spilimbergo, digamos, ya en su última etapa. Coco me decía, mira, yo le lavaba los pinceles al viejo, con mucho cariño, ¿no? Un monstruo. Sin embargo, todos son influencias, digamos, de gente que ha trabajado por una estética nacional, digamos, ¿no? Spilimbergo, Castagnini, toda esa gente que fueron un poco los iniciadores del muralismo acá en Argentina, cuando viene Siqueiros en el año 33 a la famosa quinta, el sótano de Botana, y hacen ese ejercicio plástico, ¿no? Así que, bueno, eso más o menos quería contarles lo que es mi relación con el muralismo, y después lo que les contaba hoy, hace un poco después lo abandoné al muralismo por temas de trabajo y lo he dejado mucho tiempo, pero siempre me interesó informarme y ver qué estaba pasando, y hace unos 7 o 8 años volví un poco a hacer ese tipo de trabajo. Yo, digamos, me alineo con el tipo de mural con un sentido social, digamos, que viene un poco del muralismo mexicano, este, con una crítica, digamos, al poder, eh, digamos, ¿no? que denuncia un poco las injusticias. Esa es un poco la estética y la idea, digamos, del muralismo que a mí me interesa.
ahora en este momento hay muchas tendencias, está el arte urbano, street art, hay muchas influencias de otras disciplinas artísticas, como puede ser de la ilustración, influencias de diseñadores gráficos. Hay una mirada distinta. Yo creo que cada una tiene su particularidad, su interés. Creo que cada uno es como para analizar y ver de qué parte, con cuál, digamos, estética le va más para cada uno, ¿no? Para cada artista. Bueno, yo ahora les quería más o menos mostrar el proceso de trabajo. Vamos a ir pasando unos dibujos, unos dibujos, ahí estamos, ya estamos viendo. Bueno, acá les voy a mostrar el proceso de un mural que hicimos hace un año y pico. Esto organizado por la Municipalidad de Trenquelauquen, y la temática generalmente de cómo se hacen en los encuentros es te dan una temática, una idea sobre qué trabajar, y sobre eso vos vas armando la idea, ¿no? En esta oportunidad fueron los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y yo elegí el tema de trabajo decente. Entonces, digamos, lo primero, digamos, es pensar qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a comunicar? Sobre eso hay todo un trabajo, digamos, de qué imagen vas a elegir, porque las imágenes eh, también tienen su vocabulario, ¿no? Es como que si uno va a decir algo, qué tipo de imagen va a elegir para transmitir algo, para comunicar algo, y también saber qué entiende la gente también por ciertas imágenes, ¿no? La cuestión simbólica, la carga simbólica, lo alegórico, todo ese tipo de cosas ayudan a pensar en qué mensaje yo voy a dar en un mural. Bueno, acá vamos pasando los bocetos, son todas ideas. A mí me gusta mucho trabajar esta idea, esta parte, digamos, del proceso de mural es una de las que más me gusta, la que más disfruto, quizás porque me siento más que nada dibujante. Entonces lo que hago es acumular mucho boceto, ya con la idea que tenía, por ejemplo, trabajo decente, empezar a hacer trabajadores, buscar imágenes del trabajo, las desigualdades en el trabajo, una imagen también del poder que después va finalmente al mural. Entonces buscar posturas, quizás a lo mejor, por ejemplo, esta figura que estamos viendo no fue la que finalmente quedó, pero sí queda, digamos, pero le tuve que modificar un poco la postura del brazo. Esas cosas van sucediendo a medida que uno va haciendo, ¿no? Que una vez que estás en la pared, eh, te encontrás con las cosas, digamos, cotidianas, digamos, de decir, bueno, no, tengo que correrlo un poquito porque no me queda bien la composición, entonces cosas. Seguimos pasando, por favor. Bueno, esta es también parte de la misma, claro, son parte de del mismo personaje. Que finalmente no quedó ninguno de estos, tuve que corregir el brazo ya en el propio mural, y entonces, digamos, una vez que tengo ya todos los bocetos, seguimos pasando. Acá también esta imagen también tuve que hacerle algunas modificaciones porque, por ejemplo, esta herramienta que tiene en el brazo no me convenía con la composición, digamos, y tuve que moverlo un poco, bajarlo un poco, y esas cosas pasan todo el tiempo cuando lo trabajas de esta manera, ¿no? Porque hay otra manera de hacerlo, que es como hacían antes, digamos, hacer el dibujo en un papel y ya a escala. Entonces lo cuadriculás, haces el cuadriculado y después lo pasas a escala al mural. Entonces ahí sí te queda tal cual vos lo compusiste, pero tenés que saber para eso previamente la medida de la pared donde vas a trabajar, y ahí sí podés hacerlo a escala. De hecho, este, algunas veces trabajo de esa manera, pero previamente tenés que saber las dimensiones de la pared, que no siempre sucede. A veces te encontrás haces un bocetado y después vas a la pared y tenés otra dimensión y tenés que ajustar el boceto. Así que bueno, seguimos pasando, por favor. Este también estuvo dentro del mural. Pasamos a otra imagen. Este también es una figura central. Este también son dibujos que quedaron todos en el mural definitivo. Pasamos a la siguiente, por favor.
ahora ya, bueno, esta es la pared donde fue hecho el mural. Obviamente que como el encuentro se hizo acá en Trenque, a mí me quedaba, yo sabía dónde iba a ser la pared donde iba a tener que hacer el trabajo, fui, le saqué fotografías para tener una idea de qué iba a hacer, ¿no? Acá ya pasamos al siguiente, por favor. Le quería mostrar, por ejemplo acá un segundito porque le quería mostrar cómo acomodé el boceto con toda, no sé si se alcanza a ver bien la imagen, pero ahí está el boceto, en esta pared trabajamos con otro compañero, y ahí armamos entre los dos el boceto de cómo iba a ser, cómo iba a ir en la pared, ¿no? Porque tuvimos que ajustar esos personajes que yo les mostré previamente, que estaban todos armados de una manera suelta, digamos, no en cada hoja como ustedes lo vieron ahí en la imagen, no estaba armado la composición en general. Entonces ahí lo que hicimos, nos juntamos con mi compañero y armamos el boceto, cómo iba a ir ya en la pared. Entonces a partir de ahí sí, ya la siguiente imagen, por favor. Ya ahí sí, por ejemplo, de este dibujo, ya ahí empecé a dibujar, ¿no? Yo sabía que este personaje iba a ir ahí, y lo que hice fue dibujarlo con tiza, de colores. A veces, digamos, hay varias formas, ¿no?, de dibujarlo, pero la tiza de color te da la ventaja de que, si generalmente las paredes son blancas o de un color muy clarito, y tener una visión de lo que estás haciendo, vos haces como un plantado general de la figura y te alejás y más o menos lo ves. Si lo ves, si está, ¿se cortó o no? ¿Me escuchan? Sí, te Eh, escuchamos, ¿eh? Perfecto. No, pensé que se había cortado. Entonces, eh, lo primero que hago es el plantado así de la figura con tiza, y después pasamos a la siguiente imagen, por favor. Eh, Ahí ya, por ejemplo, ya el dibujo está terminado, ¿no? Y lo que hago es delinear ya con pincel, este, delinear, digamos, con un color oscuro, puede ser negro o un marrón muy oscuro, para ya tener el dibujo y ver, ahí ya estás viendo, digamos, con esta línea si las cosas funcionan o no, ¿no? Porque a veces uno las dibuja y así con tiza, con lápiz, y parece que funciona, pero acá ves la posta, si la cosa va bien o no, cuando tenés el dibujo así bastante bien plantado y ya delineado. Esta técnica, digamos, que yo utilizo es lo que aprendí con Coco Rodríguez Pérez, que es lo que usaban los muralistas de antes, ¿no? Yo vi, acá entré en un encuentro que vino Ricardo Carpani, Ponciano Cárdenas, este, Mario Molari, todos los grandes, digamos, de esa época, ¿no? Y los tipos laburaban todo igual, es decir, ellos, la diferencia que como trabajaban en paneles más chicos, que eran paneles de 3x4, paneles, eh, lo que hacían tener el dibujo hecho en un papel, tipo un papel vegetal, y lo calcaban al dibujo. Lo hacían como un punzado así, y después le pasaban tiza y después lo remarcaban al dibujo. Y una vez que tenían la línea, digamos, del lápiz, le pasaban también con un tierra de sombra, delineaban, así de la misma forma que ustedes ven acá en la imagen, y ahí ya después empezaban a dar color. Pasamos a la siguiente, por favor, imagen. Bueno, también pasamos a la siguiente, pues más o menos parte de lo mismo. Acá se ve bien cómo está parte del dibujo y parte del delineado, ya con látex. Pasamos a la siguiente imagen. Esto también es parte de lo mismo. Vemos otra, también parte de lo mismo. Acá se ve la imagen, yo puse la referencia ahí del dibujo, como para que vean cuál era el dibujo que estoy haciendo ahí en la pared. Vemos la siguiente. Bueno, acá ya pasamos al color. Y acá lo que hago con el color es hacer como el color plano, digamos, un color base intermedio, color piel intermedio, y me gusta generalmente trabajarlo medio aguado para, digamos, no perder el dibujo. Entonces, normalmente trabajo así, hago una capa así bastante aguada en la primera capa, y después la voy empastando a medida que voy
agregando color. Cuando voy definiendo luces y sombras, pasamos al siguiente, por favor. Esto, bueno, también es medio lo mismo. Pasamos a otra. Ahí ya está un poco más el color más sólido, digamos, con alguna sombra, con otras capas de color también. Y lo que voy haciendo es eso, digamos, capa sobre capa voy definiendo, y voy empastando cada vez más de color hasta que tenga la vibración que necesito, que quiero para cada parte de la imagen. Este, y más o menos ese es el proceso. Pasamos a la otra. Esto también está un poco menos avanzado esto. Lo ven como la pintura está bastante aguada. No es conveniente trabajar así, digamos, bueno, el inconveniente que tiene, digamos, trabajar muy aguado es que por ahí tiene menos durabilidad el látex en el tiempo. También depende de la exposición al sol y un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, es la forma así que me gusta trabajar. Así que pasamos a la siguiente imagen. Ahí ya está un poco más definido. Ven las dimensiones que por ahí uno lo ve de lejos, pero cuando te parás ahí cerca, ahí está la proporción, ¿no? De los personajes son gigantes, y a veces trabajar desde arriba del andamio, perdés un poco la noción de lo que estás haciendo, las proporciones y un montón de cosas que a lo mejor te embalás con algo y después te bajás y no es lo que estás viendo arriba, ¿viste? Eso pasa mucho. Pero así que bueno, pasamos a la siguiente. Ahí ya está un poco más definido y ahora ya creo que estamos al final del trabajo. Pasamos a la siguiente, por favor. Final. Acá ya vamos, este es el trabajo final, ahí está mi compañero Germán, que hizo la otra parte del mural. Pasamos a la siguiente. Ahí ya está, por ejemplo, esa imagen que por ahí no hubo detalle, no sé si ahora en estas otras imágenes que vienen capaz que hay algún detalle. La imagen de arriba, esa azul medio violeta, es como una imagen del poder, como el tema del trabajo decente, cómo el poder afecta, digamos, ¿cómo es? A la gente, digamos, que no puede acceder a un trabajo, a la gente que no, por ejemplo, también en el rincón hay una imagen de un desocupado que está con las manos así. Ese tipo de elaboración de símbolos y de imágenes, digamos, que en el comienzo, cuando uno empieza a pensar, quizás sea donde más tenés que romper la cabeza en cómo lo vas a comunicar, digamos, ¿no? Ese trabajo de elaboración de la idea. Me acuerdo que una vez hablando con Omar Brachetti, uno de mis maestros, me decía: lo importante es el boceto. Después a la pared lo puede pasar cualquiera, pero en el boceto es donde vos te tenés que matar, digamos, para lograr algo. Y bueno, así que pasamos a la otra imagen, que es la imagen del poder, tiene el mundo en la mano, se alcanza a ver, no tiene cara, no tiene rostro, dice que el poder siempre está como oculto, tiene la espada de la justicia, un par de logos de multinacionales y bueno, así como medio monstruoso, digamos, ¿no? Un color medio frío, como para también asociarlo a esa idea. Pasamos a la siguiente. Esta es la imagen del desocupado. Pasamos a la siguiente imagen. También está el rostro del desocupado. Pasamos a la siguiente. Son todos detalles, digamos. Esto es un trabajador y el desocupado. Y atrás se ve como esa maquinaria del poder que describía recién, cómo funciona, digamos, un poco a los trabajadores. Esa era un poco la idea. Pasamos a la siguiente. Acá también la imagen de la mujer, como guía, digamos, en estos momentos sociales que estamos viviendo, y gente que como que está mirando y tratando de seguir esa idea, ese grito de rebelión, digamos, ¿no? Pasamos a la siguiente imagen, en la cara del obrero.
Así que más o menos pasamos ya, creo que queda 1 o 2 más más. También otro un detalle. Y ahí también, medio escorzado, dibujo. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente ya son todos detalles del trabajo final, digamos, ¿no? Son detalles de las manos. Y la siguiente, ya no hay más. Ya se terminó. Bueno, más o menos ese es el proceso que hago generalmente cuando hago un mural. Espero que a los chicos que estudian, que si alguno quiere iniciarse en muralismo, le pueda servir como herramienta para trabajar, digamos, en, en el futuro si quieren hacer muralismo. Yo, digamos, creo que, sinceramente, que cualquiera puede aprender a dibujar. Cualquiera, y digo cualquiera de verdad, es decir, no es que, no creo en eso del artista, creo que somos trabajadores en cultura. No creo, yo creo que eso, palabra de artista, como que nos ha hecho mucho daño. Y lo único que ha hecho es alejar a la gente de las artes. Porque en realidad sí, no tiene mucha magia, es simplemente es conocimiento. El dibujo es saber, digamos, cómo son las formas, estudiar la figura humana, por ejemplo, que es de lo que yo más me he ocupado, y quizás es con lo que más me expresa, lo que más me interesa, no solamente, no solamente, sino estudiarla, uno saber cómo son los huesos, cómo son los músculos, cómo intervienen los tendones, todo lo que modifica la piel es dibujable. Entonces, eso es estudiarla y es conocimiento. Cuando uno dice, no, es inspiración o le sale, no le sale, es porque lo trabajó, digamos, porque lo estudió, porque no es magia, digamos, sino que simplemente creo mucho, no creo en la inspiración, sino creo en la dedicación, el estudio, el amor al estudio del dibujo y de lo que es la obra plástica en sí o el mural. Me parece que eso tenemos que desmitificar algunas cosas, digamos, que siempre como que hemos repetido, y me parece que no colaboran. Por eso me identifico mucho más con eso del trabajador de cultura, y no con el tema del artista, porque también es como ser parte también de una elite, y como que es algo mágico, ¿no? Ser artista. Y hasta hemos escuchado, seguramente nosotros, la gente que está acá, reportajes de artistas que ni los tipos más grosos que nosotros consideramos se autorreconocen artistas, porque por ahí gente que se destaca mucho en cualquier ámbito de la plástica, del dibujo, de la pintura o del mural. No, yo artista es como que lo tienen, claro, porque es tan mágico, eso es como autorreconocerse una especie de semidios, digamos, ¿no? Es decir, soy artista, porque le damos esa entidad, digamos, de cosas sublimes, que me parece que hay que bajarlo un poco más a la tierra, ¿no? Que es una cosa más que todos podemos acceder, que todos lo podemos hacer. Yo creo que, lo que decía recién, que todos podemos aprender a dibujar como aprendemos matemáticas en la escuela, y simplemente por eso, digamos, no creo que todo el mundo pueda aprender artes, porque creo en la capacidad de la mente humana, básicamente. Si podemos aprender matemáticas, como decía recién, podemos aprender a dibujar. Quizás a lo mejor el sistema educativo no le da la importancia que sí le da a otras materias. Por eso no todo el mundo se dedica, o por ahí está ese prejuicio de decir, no, a mí no me sale, a él sí porque tiene talento. No creo en eso mucho del talento, sino que me parece que lo que sí hay dedicación, digamos, y amor al trabajo, y de ahí empiezan a salir las cosas. Bueno, muchas gracias, Néstor, por compartir parte de tu historia, por tu obra. Felicitarte y agradecerte. A nivel de organización, les contamos que pueden ir haciendo preguntas en el chat y bueno, y finalizamos con esta primera parte y vamos a abrir una serie de preguntas. Te quería consultar, antes de iniciar específicamente por ahí con las técnicas, vos hablabas de Trenkelauken y lo he leído como un lugar, digamos, de gran influencia y producción de muralismo.
¿con qué está relacionado? ¿Con su historia? Incluso en el en el presente, ¿qué sucede con eso? Sí, más que nada en la parte histórica eh, se, se dice, se dice no, sino que sé que, digamos, en el año 68 se hizo el primer encuentro de muralismo a nivel nacional acá en Trinidad. Después me dijeron que en realidad no fue un encuentro, sino que fue como un concurso que lo organizaron Pepe Mayo, gente de Trinidad, digamos, que muy interesada en la cultura, que fue la persona que lo trajo a Rodolfo Campón y lo había Trinidad en unos años. Pero básicamente eso, digamos, acá se hicieron los primeros encuentros de muralismo. Entonces, se hizo el primero en el año 68 y después se hicieron otros y se pintaban en las calles, digamos, en paredes, pero no en lugares públicos, sino se le pedía a gente que donaba su pared, digamos, propiedades privadas, y se pintaba ahí. No eran muchos, no era la movida que se hace hoy, digamos, yo eso no lo vi porque era muy, muy chico, lo vi, digamos, después de adolescente, vi las pinturas, pero ya estaban como medias deterioradas y finalmente no quedó nada de eso, simplemente quizás haya quedado algún registro fotográfico. Pero básicamente, digamos, la historia tiene que ver con eso, con que acá se hicieron los primeros encuentros de murales y ahora en la actualidad, digamos, hubo un reflote, digamos, del muralismo que lo iniciamos en un grupo que es un grupo de muralistas que se llamó Trama Urbana en el año 2014, 2015, por ahí. Y hicimos un mural, salimos así, en ese momento, digamos, después de la historia que te contaba del año 68, en los años 70, eso se paró y después casi no se hacían murales acá en la ciudad. Y entonces nos juntamos con los chicos, con Trama Urbana, éramos 4, y salimos a pedir paredes así a la gente. Era medio extraño, la gente nos miraba como, muy, les parecía como algo, es decir, que le íbamos a pintar, viste, en la casa. Pero finalmente conseguimos una pared y hicimos un mural que fue uno de los que vimos en el video, que es el personaje ese que está con las manos abiertas así, como volando. Ese fue el primer mural que hicimos y ahí dimos inicio, después la Dirección de Cultura, cuando vieron ese trabajo, lo quisieron inaugurar y ahí se empezó con la movida del muralismo, se empezaron a hacer encuentros y desde ese año se hacen encuentros anuales, que viene gente de todo el país, han venido grandes muralistas a Santiago, así que tenemos el privilegio de tener obras de gente destacada del ambiente del mural acá en Trenque, así que más o menos eso es lo que planteé tu pregunta, Rodolfo. Sí, sí, te agradezco. Bueno, tenemos a Ornella que quiere intervenir y también Carlos, si podés ir mirando las preguntas en el chat, así después coordinás un poquito eso. Bueno. Sí, yo quiero primero porque tengo muchas cosas anotadas acá. Primero, como esto de qué comunicar, me parece, bueno, en esta metáfora que aparece ahí de este personaje que representa el poder, bueno, todo eso de llegar a pensar en cuál sería en cómo se comunica este mensaje y también porque va a pasar un montón de gente por ese lugar, entonces hay como una idea de que el mural, que creo que hoy igual se va modificando, porque bueno, se junta con el arte urbano, el graffiti, que tiene como otras reglas también, ¿no? De cómo es esta recepción de la gente, si respetan eso que está pintado ahí o no, porque también entiendo que lo que es arte urbano está como sobreentendido, que si viene alguien más y pinta arriba de eso no pasa nada, ¿no? Como, o de quién es esa pared, como vos decías, de quién es esa pared y qué se pinta en esa pared, si es que a vos te piden un tema en particular, que era esto que vos decías, ¿no? Si te piden el tema o no, o es una inquietud de un grupo de artistas que se juntan, trabajadores artistas que se juntan para expresar algo, y también pensaba en cómo se ponen de acuerdo en esas tareas, porque vos en un momento dijiste, bueno, esta es la parte que pintó mi compañero. Digo, ¿llegaste a hacer un boceto en conjunto real que todos podían meter mano en todo? ¿O es como que, bueno, hasta acá es mi espacio, vos ahí medio como que ahí fusionás
y ves cómo lo vas resolviendo técnicamente. Claro, sí, yo mirá, es que lo que vos decís, Ornella, es más un mural comunitario que yo la verdad que no tengo tanta experiencia en eso. Sí, sí me interesa, digamos, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo, donde se plantea una idea y se trabajan los símbolos, desde ahí participa toda la comunidad o todo el barrio, y tiran ideas y se elabora el boceto, y eso me parece muy interesante. No lo he hecho, digamos, sinceramente, pero lo que sí más que nada he hecho es generalmente participado más que nada de encuentros, así, donde hay una temática que propone cultura y lo podemos proponer nosotros también, digamos, no es que se propone así, pero lo que hemos hecho generalmente lo que más tengo experiencia en eso, de una temática y elaborarlo, elaborar la imagen nosotros. Este, sí, digamos, lo que me preguntabas con respecto al trabajo con mi compañero, eso sí, hicimos un boceto este, para este mural, hicimos, bueno, todos los bocetos que yo les mostré, y después él tenía su parte, y lo que hicimos, ya igual como nosotros vivimos en la misma ciudad, tenemos mucha comunicación, somos amigos, digamos, lo íbamos hablando, ¿no? Más o menos elegimos una temática que tuviera una relación, como para no, ¿viste? Para que poder armonizarlo más fácil a la hora de llevarlo a la pared. Este, Fuimos charlando y sí, lo fuimos bocetando cuando armamos el primer día del encuentro, digamos, ahí sí armamos el boceto final ya para llevarlo, para saber bien qué era lo que íbamos a hacer del trabajo final. Y después veía algo última, y después me callo. Hay un laburo de transparencia que aparece en tu obra, y yo miraba cómo dabas las luces, me quedé pensando si en esa aguada primera que vos haces, después vas superponiendo capas y por transparencia vas logrando las luces, porque veía que en algunas pinturas aparecen toques de blanco, pero en general están como más coloreadas las luces. Lo lográs, usás la transparencia también para generar esa profundidad y esas luces en los personajes. Sí, sí, uso bastante el tema de la transparencia, me parece interesante, por eso que vos decías de que podés, podés ver el color de fondo, digamos, trabajar por capas, ¿no? Digamos, por capa sobre capa, digamos, de aguado y vas dando las luces, las sombras, y vas trabajando con los colores hasta lograr el resultado final. Pero sí, me gusta mucho trabajar así. También como me gusta mucho también la acuarela, a veces hago muchos dibujos con acuarela. Me gusta trabajar esa parte de la transparencia. Y ahí en las tiras estas que vos mencionabas que tenés en los medios gráficos, ¿encontrás alguna relación entre lo que es el mural y este laburo que también convive con esa práctica en cuanto a mensaje? No sé si en cuanto a mensajes, pero sí, digamos, lo que veo una unidad, digamos, en cuanto al dibujo, más que nada por el hecho de que todo es figura humana. Entonces, todo lo que yo he hecho previamente, digamos, en el dibujo, por ahí el trabajo del diario, que no tiene nada que ver con el muralismo, pero me sirvió para ir puliendo un estilo, digamos, para ir trabajando una forma de resolver, una línea, una forma de hacer los volúmenes, ese tipo de cosas me ayudó mucho, digamos, a la hora de ir al mural. Yo veo, por ejemplo, por eso yo insisto con el tema del dibujo, por ahí, porque estoy siendo más dibujante, que a veces el mural a veces no se le da la importancia, digamos, que tiene el dibujo, porque es la estructura, es donde ahí está todo, ¿no? Y se nota, por ejemplo, cuando yo por ahí veo, a lo mejor de jóvenes muralistas que están empezando, esos defectos saltan a la vista cuando vos ves una mano, a lo mejor que está bien resuelta desde el punto de vista del color, de iluminación, pero tiene defecto de composición de la mano y de la estructura, digamos. Esto se nota, pero a la legua, ¿no? Por eso es importante el dibujo del mural. Hay que darle importancia a eso porque parece que es la base de todo, ¿no? Desde ahí nace todo. Y este, así que bueno, volviendo a lo que vos me decías, yo creo que sí, lo que veo, digamos, que une es eso, el tema de la figura humana. Puedo, Néstor, Gracias.
quisiera preguntarte una estructura principalmente, ¿cómo abordas el dibujo en la pared? Sería importante si nos podrías explicar, porque sin duda a veces abordar las proporciones, desde luego, de una pintura de formato de caballete, desde luego el fundamento de la estructura de un muro es muy diferente, ¿no? ¿Nos podrías explicar cómo llevas a cabo esas proporciones, llevarlo a escala o cómo lo puedes trabajar, por favor? ¿Cómo no, Álvaro? Sí, digamos, es como que hay dos formas, ¿no? La forma que es como más precisa es el tema del cuadriculado. Lo que se Claro. hace es agarrar el boceto. Lo que sí, para eso es importante, digamos, que el boceto esté hecho a escala con la pared. Si vos sabés que vas a trabajar en determinada pared que tiene 2 metros por 3, el boceto lo tenés que hacer proporcionalmente a esa pared. Va a ser mucho más chico, pero va a tener la misma proporción. Entonces lo dividís en parte de modo horizontal y de modo vertical, en cuadrados, y lo vas a repetir, digamos, en la pared a escala, más grande, obviamente. Tenés 2 centímetros, capaz que en la pared son 2 metros. Entonces, tirás ese mismo cuadriculado en la pared, y ahí lo único que haces es copiar cuadradito por cuadradito lo que tenés en el boceto. Esa es la forma Bien. más segura, digamos, de que el dibujo te quede igual al boceto. Si no, la otra es, que, digamos, es hacerlo a ojo, como yo hice con este mural que les mostré el proceso. Lo que hice, yo tenía el dibujo hecho en un papel con un tamaño A4, y lo que hice fue pasarlo a grande, pero más o menos lo que voy haciendo, voy tirando medidas así, me voy alejando y lo voy viendo, y lo voy componiendo ahí mismo en la pared. ¿Pero no Eh, cuadriculas la pared? No. En ese caso no, porque lo hago a ojo, digamos, ir viendo más o menos figura por figura, ir componiéndolo y que vaya quedando más o menos, sí, sí, obviamente tenés que hacer un boceto previo, aunque sea muy rudimentario, para, este, para saber dónde van a ir ubicadas las figuras y eso. Y otra preguntita, para que ahí hay unas preguntas que te van a hacer, que te hacen los alumnos. Por último, ¿qué diferencia crees que haya entre el grafitis y el muralismo? Desde luego que ahora el graffiti tiene un auge bien importante, ¿no? En todos los aspectos. Pero tú, ¿qué opinas del graffiti? Son distintas tendencias. Como el graffiti viene de otro ámbito cultural, surge más de una cultura del rap, digamos, que viene de la música, de otro tipo de corriente, digamos, que lo bueno que tiene que es callejero, tiene un arte callejero, es muy interesante. Este, pero en sus comienzos, digamos, de graffiti, lo único que hacían era más que nada hacer letras, se identificaban con un nombre y hacían ese nombre, y después lo fueron complejizando cada vez más y después fueron agregando cada vez más elementos plásticos, y hoy en día hay grafiteros que son maravillosos. Sí, como gustarme, sí me gusta mucho la estética que tienen, por, lo, por el atrevimiento que tienen, digamos, a hacer ciertas cosas, la libertad estética que tienen, me gusta mucho. Pero comparado con el muralismo, es decir, son como corrientes distintas, si bien, digamos, se hacen en una pared, pero tienen su origen, digamos, ¿no? A mí me gusta por ahí más, me identifico más en lo que hago, sobre todo por ahí me gusta verlo, pero en lo que hago me gusta más lo que viene del muralismo mexicano, con los 3 grandes muralistas, que conocemos Siqueiro, Rivera, Orozco, y después todo eso, digamos, eh, empieza a surgir todo un arte latinoamericano, ¿no? Pero No. viene con otro concepto, digamos. Bien, gracias, Néstor, gracias. Y Gracias. Carlos iba a leer de unas preguntas. ¿No? Néstor, bueno, yo por mi parte agradecerte que nos hayas presentado este trabajo, agradecerte que lo hayas hecho con tanta sencillez, agradecerte tu humildad
humildad, digamos, para presentarte. Se ha notado que sos un gran, aunque no te guste que digan artista, pero sí lo sos, y el mensaje que le has dado a los estudiantes, a todos los que te estuvimos escuchando, pero en particular me interesó esto que nombraste sobre el oficio y la posibilidad de que todo el mundo puede acceder y que todo el mundo puede dibujar y que es una cuestión de constancia y de estudio. A veces, digamos, dicho por vos, puesto en tus palabras, es distinto. Los estudiantes que nos están viendo, que pudieron apreciar tu obra, el mensaje les va a llegar seguramente distinto a lo que puede ser el mensaje de un profe. Con Álvaro somos profesor justamente en dibujo y a veces no tenemos esa llegada, aunque somos reiterativos con el tema y vamos en la misma dirección, ¿no? Haciéndoles entender que hay mucha práctica, que aunque Picasso decía que tampoco, digamos, él creía en la inspiración demasiado y decía que si existiese, ojalá cuando venga esa inspiración lo encuentre trabajando. Así que ese mensaje en la misma línea, digamos, nos hizo sentir muy bien, porque justamente lo que queremos para nuestros estudiantes es que estén tranquilos, digamos, sabiendo que a todos se va llegando de a poquito y que es mucha práctica, ¿no? Así que nos haya mostrado esa parte tuya, ese oficio, esa manera de hacer, que hayas volcado estos conceptos, para nosotros fue muy, muy valioso. Acá te voy a hacer algunas preguntas que me están haciendo llegar por el chat. Nadia dice, nos saluda y dice, el uso de la aguada en el mural con sintético, ¿se suelen dar una cierta proporción entre el diluyente y la pintura? Es decir, bueno, en principio agradecerte por los conceptos, Carlos. Y sí, en realidad, digamos, lo que más he trabajado en murales es látex, un tanto sintético. No sé si se refiere a... Lo que yo hago normalmente, la proporción, es lo vas manejando, ¿viste? No es que hay una proporción exacta que te puedo decir, 50 de pintura y 50 de agua. Pero poner, es decir, bastante aguado, como si fuera una acuarela en el comienzo, por ahí lo vas cargando, eso lo vas midiendo ya en la pared, digamos, en el trabajo, porque uno por ahí puede poner un porcentaje, puede tener un porcentaje en la cabeza, decir, como 50 o 30, 40, después vas a la pared y no es lo que vos pensaste que va a resultar. Así que eso es más que nada medio ojo y ir probándolo. Claro. Es decir, es mojar el color, digamos, con agua, con un palito de agua, mojar y vas a la pared y ahí vas viendo. Para mí lo importante básicamente es que se vea la línea. Claro. Como lo que hago es tapar todo, digamos, agarro una figura y la tapo, no importa si después la voy a dar otro color, pero lo que es piel, sobre todo, a veces pinto todo así, tapo, digamos, y no me importa porque sé que el dibujo no lo pierdo. Tal cual. Entonces, Y un poco como que el básicamente, sustrato también demanda, digamos, esa pared te va a exigir más o menos esa dilución, ese porcentaje, digamos, entre diluyente y pintura, te lo claro, va a dar la pared porque vos te encontrás con un sustrato distinto al que imaginabas, quizás. claro, sí, tal cual. Es decir, es como ir viéndolo, ir probándolo, y después, como te decía, ir ajustándolo, ir agregándole capas, trabajar como trabajaban por ahí antes, por veladura, Sí, ¿no? tal cual. De lo más claro a lo más oscuro, de la luz hacia la oscuridad, como Claro, hacemos cuando aplicamos ciertas técnicas, viste que bueno, se maneja de la misma manera, sobre todo porque das cierta seguridad para no pasarse, digamos, siempre hay tiempo claro. para ir oscureciendo y no para volver atrás, no. Tenés más control, pero por ejemplo, Tal fíjate, cual, Rodolfo Campodónico, de este muralista que les contaba, él trabajaba al revés, del oscuro al claro. claro, Si ven las obras, y es fascinante porque lo hacía con 2 o 3 capas, ¿no? Una qué base loco, ¿no? oscura y después con un tono intermedio y un tono con más luz, y ahí ya lo definía. Espectacular. Ahí te voy a compartir otra pregunta de Ana Alonso.
Dice, algo ya hablaste, pero es interesante que lo, digamos, que lo refuerces. Ana pregunta, ¿siente que en su obra tiene la influencia de algún o algunos artistas en particular? Sí, sí, la influencia la tengo, como todos la tenemos, me parece que es muy difícil no tener influencia, ser original completamente, digamos, creo que nadie lo es, ¿no? Es decir, nadie, nadie tiene la originalidad total porque somos seres humanos, vivimos en este planeta, tenemos una cultura atrás, un montón de artistas que nos anteceden. Yo sí tengo que hablar de influencias, en principio, como les contaba hoy, Rodolfo Campodónico fue mi gran influencia porque fue por él que yo me dedico al mural o hago muralismo. Siempre me fascinó su trabajo. Es mi primer gran influencia, como decía un escritor, la infancia es la patria del hombre. Creo que uno siempre quiere hacer de grande, digamos, tratar de hacer grande lo que a uno le provocó o lo emocionó de chico, ¿no? Es decir, eso, reproducir eso, ¿no? Y a mí me emocionó la obra del Flaco Campodónico verla, y dije, algún día quiero hacer algo así, que me pase esto a un pibe, o no sé, tratar de llegar a eso, ¿no? Porque a mí me emocionó de pibe tratar de hacerlo de grande. Perfecto. Entonces, yo creo que, bueno, mi primera gran influencia, el Flaco, después Carpani, ni hablar, es decir, cualquiera que ve mi trabajo va a ver una influencia de Carpani también. Me parece que lo que me interesa de Carpani es porque casi que no usa referencias, porque vos ves las figuras que él hace y es todo un mundo plástico. Es todo un universo plástico que él saca de su galera, digamos, y no. Porque si vas a buscar una referencia de un personaje de Carpani no lo vas a encontrar. Y es Claro. todo creatividad pura. Entonces es la plástica en estado puro. Por eso a mí me gusta mucho eso de dibujar de la nada, ¿no? Es decir, y por eso es importante aprender, sobre todo la figura humana, que si van a hacer mural, es lo que más se utiliza para el muralismo, es la figura, es casi 80% figura. Aprender a manejar la figura como de memoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenerlo en la cabeza, tenerla estudiada. Entonces, cuando vos vas a plantar algo, eh, poder trabajarlo desde tu creatividad, digamos, no, si, no está mal la referencia de la fotografía, digamos, no digo que esté mal, pero quiero decir que es más interesante cuando uno puede sacar esa imagen de sí mismo, ¿no? Es decir, de la memoria y de lo que de lo emotivo también, digamos, puedes poner una gran carga emotiva en eso, porque vos estás, yo, por ejemplo, hablando de la figura, me fijo mucho, por ejemplo, en lo que es la expresión del cuerpo humano en los actores, que son artistas que trabajan con su cuerpo, cómo expresan. Me fijo mucho en los bailarines, cortar horas mirando cómo bailan, viendo cómo muestran la emoción, digamos, a través de su cuerpo. Entonces eso es una gran influencia también a la hora de generar una imagen, digamos, y de generar una expresión, ¿no? Una expresión plástica. Mirá que justo que estás hablando de emociones, de sensaciones y de vivencias, que acá Sol hace una pregunta justamente en ese sentido. Dice, pregunta si sentiste el deseo de instalar tu magia en otros países, ¿no? Y sigue la pregunta. Ah. Muchos migran, dice Sol. ¿Qué ha sido lo que más te gusta de seguir quedándote en este país, en mostrar algo tan hermoso que estás haciendo? Bueno, muchas gracias. Sí, la idea de ir a otros países, ahora por ejemplo me están invitando a participar de encuentros, pero con el tema de la pandemia está todo medio complicado, ¿no? Hay que esperar a que todo esto pase, así que sinceramente nunca salí de Argentina, no es porque no haya querido, sino porque no sé, nunca, no se dio, pero sí me interesa, sobre todo Latinoamérica, conocer. México ni hablar, un día voy a ir a visitarlo a Álvaro cuando esté allá de paseo. Así que sí, me encantaría poder viajar por Latinoamérica, ir a
conocer artistas, a trabajar con la gente, conocer la gente desde cerca. Creo que nosotros somos muy, Latinoamérica somos como muy parecidos, un país, tenemos historias muy similares. Eso me interesa conocerlo más de cerca, así que me gustaría que el día que pase un poco esto de pandemia, se puedan generar encuentros. También me han invitado a muestras, así que esperemos que para los años que vienen se puedan dar estas cosas. Qué bueno. Bueno, a ver, no tenemos más preguntas acá. ¿Puedo una cosita? Sí, sí. ¿Por qué crees vos, Néstor, que la figura humana es tan trascendente para este tipo de obra? ¿Por qué la figura humana es lo más importante? Vos decías ahí, ¿no? Sí, en realidad no sé si es la más importante para ahí para mí, digamos, ¿no? Es decir, en mi trabajo la considero importante. Primero porque es como que a través de la figura puedo expresar todo un universo estético, todo un universo de sentimientos, todo un mundo interno, y lo que también puedo representar ideas, conceptos, todo lo que se plantea, digamos, en una obra me parece que desde la figura se puede decir. Digo que es importante en el tema del mural porque se usa mucho, si vos mirás los murales vas a ver un porcentaje muy alto de figuras, es muy raro el paisaje, por ejemplo, una naturaleza muerta, cosas digamos que vienen del mundo de la plástica, es muy raro ver una naturaleza muerta, no es que no se pueda hacer, pero quiero decir que básicamente es un 80% de figura humana. Pero es lo que a mí me interesa, básicamente también, desarrollarlo y lo que más he desarrollado. Me parece un universo inagotable la figura, porque es tan difícil de aprender, digamos, siempre tenés una cosita más, ¿no? Porque es tan complejo, donde moviste un poquito el brazo, ya, por ejemplo, un brazo extendido, un brazo encogido, ya te modifican las proporciones, te modifican un montón de cuestiones, cómo se mueven los músculos, cómo se mueven se va moviendo toda la estructura, y es súper interesante, ¿no? Sí, como que también creo que tiene que ver con que sea entendible para todo aquel que circula por el lugar, ¿no? Y en Claro. esta de... Sí, Sí, eso por ejemplo me parece que el, el mensaje, digamos, tiene que ser claro, pero también me gusta la idea, que creo que ustedes van a coincidir, de la obra abierta, ¿no? De que no sea un mensaje cerrado, porque si el mensaje es muy cerrado, para el espectador no hay experiencia artística posible. Porque no, si lo interesante es cuando el espectador, y eso no son palabras vacías, sino que termina la obra, si no es un mensaje demasiado cerrado, no hay comunicación con el público. Por eso yo creo mucho en eso de la obra abierta, siempre hay que dejarle como un vuelo poético, por decirlo de alguna manera, para que el espectador pueda terminar esa obra y se lleve esa experiencia artística, y me parece que esa es la gran función del mural, ¿no? De darle ese momento, digamos, al espectador, de brindarle algo que lo enriquezca en su existencia, ¿no? Aunque sea una cosita breve, pero es importante. Me ibas a preguntar algo, Ornella, y no sé. ah, no, que en esto de alguna manera la deformación de las figuras vos nombrabas como unos gigantes, eh, ahí se modifican las proporciones en función también de la escala que tiene ese espacio en el que vos trabajás. Y digo, en esto de la importancia del dibujo, eh, creo que es fundamental primero aprender cómo son las proporciones para poder después deformarlas, o sea, como formar para después deformar sin que quede desproporcionado y teniendo en cuenta esto de las fugas, de las perspectivas que también se aplican a la figura humana. Y era más que nada un comentario con respecto a eso, con la importancia de aprender la estructura base para después poder generar figuras que también se identifiquen dentro de tu estilo, digamos, ¿no? Que en este caso tiene como característica esto de las dimensiones
que creo que también tiene que ver con el mensaje este más universal, digo, como una figura fuerte, robusta del trabajador, ¿no? Esto de los músculos tan marcados que aparece con Carpani también, que parece como que cada musculito se nota como un volumen autónomo, pero que forma un conjunto. Bueno, todo eso pensaba. Y realmente como al mural como un transformador del espacio real, digo, esto de la diferencia entre una pared pelada y una pared llena de colores, que eso, bueno, hay innumerables ejemplos de cómo eso influye en las personas que viven ahí, ¿no? Claro, sí, sí, como, como una pared, digamos, que durante años fue gris, de repente se transforma en otra cosa, y puede ser una experiencia interesante para el barrio, de algo que contar, algo que esté pasando en el barrio, alguna preocupación, cuestiones sociales que estén pasando dentro de un territorio determinado, y se pueda trabajar. Eso por ahí es la parte interesante, digamos, y el aporte que puede hacer el muralismo a una comunidad. Bien. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, alguna acotación. Ahí apareció otra pregunta, Carlos. Acá apareció Ana, ¿no? Dice, ¿y la ilustración cómo surge? ¿También hay un tema disparador o es más espontáneo? No sé si se refiere a la ilustración con el trabajo en el diario, digamos, nosotros trabajamos mucho con lo que es la realidad, digamos, porque trabajar en un medio gráfico que trabaja con la actualidad, trabajamos mucho con la noticia del día a día. Por ejemplo, yo lo que hago en mi trabajo es humor gráfico en la contratapa todos los días, así que hay que estar atento al tema del día, ¿no? Así puede ser un tema nacional. A veces tratamos mucho temas acá de la comunidad, pero a veces no tenemos temas porque no hay temas porque es una comunidad chica. Y entonces lo que hacemos es tomar temas provinciales o nacionales y básicamente con eso, y después, por ejemplo, el resto de las ilustraciones que hago. eh, en el caso de la tira, por ejemplo, hago un personaje de la Edad Media que no tiene que ver con la actualidad, sino que tiene un personaje de ficción. Y lo que hago es un poco influenciado por lo que es Juego de Tronos, en mi serie. Es una cosa así, pero hecho en un tono humorístico. Y también personajes así, de mucha figura humana y eso, como hablamos hoy. Y después el resto de las ilustraciones, lo que más hago es básicamente caricaturas. A veces son personajes de acá de la localidad, o a veces personajes de provincia o de nación. Así que, pero está muy condicionada, digamos, un poco con lo que es la actualidad, ¿no? La actualidad política, social del país y de nuestra actualidad. Néstor, supongo que el diario, digamos, vos haces una tira en el diario, ¿no? Dijiste, Sí. en un diario local. Y ese diario te da un poco un sustento a tu inclinación hacia lo social, o es un diario, digamos, porque cuando uno tira diario puede decir, haces dibujo para Página 12 o haces dibujo para Infobae, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como así como dos polos. Entonces digo, en tu obra que evocativa siempre de lo social y el trabajador y qué sé yo, que capaz que te sentís cómodo en el medio en que estás o en otro medio quisieras estar. Si me preguntás, entre Infobae y Página 12 me quedo en Página 12. Pero si tengo que Si no elegir... estás cómodo en el diario, no lo vamos a decir igual. No, en realidad, es decir, como en el diario donde trabajo es una pyme, somos pocos, tenemos como una relación casi de amistad, digamos, con los jefes, con la jefa en este caso. Bien. Así que en ese sentido no tengo grandes inconvenientes. Lo que sí, digamos, uno sabe trabajando en un medio así, sobre qué cosas no se pueden hablar, sobre qué cosas sí se pueden hablar, sobre qué cosas Claro. sí se puede hacer un chiste, y si lo haces, sabés lo que te viene. Claro. Entonces, por ahí yo hace 28 años que trabajo en un diario, así que imagínate, más o menos sé las temáticas,
El tema más complejo para tocar, digamos, es, aunque parezca mentira, por ahí es institucionalmente, digamos, se fue a la iglesia. Claro. La iglesia se mete con... Sí. Pero después, en general, digamos, lo que más hacemos es humor político y siempre, digamos, tratamos de que la idea es que el personaje que está incluido en el humor, digamos, también lo pueda disfrutar, ¿no? Se pueda reír también. Tal cual. Podamos reír todos, no reírnos de tal, sino que todos nos podamos Claro. reír. Sí. No es burlarse de alguien o de algo en especial. Ornella pregunta si usás redes sociales. Sí. Mis redes sociales son N Martín Muralista, N de Néstor, N Martín Muralista, y bueno, tengo Facebook y Instagram con ese nombre. Bien. Y ahí Ahí tenés, digamos, todo lo que es gráfico. Bien, buenísimo. Sí, ahí estoy en perfil. Yo realmente, digamos, como les contaba hoy, hace unos años que volví al mural y tenía un montón de dibujos y la idea en principio era hacer una muestra con los dibujos que tenía con boceto, tenía un montón de trabajo acumulado, lo que tenía la necesidad de mostrarlo. Como no se podía por el tema de la pandemia, dije, bueno, como no lo puedo mostrar, voy a crear un perfil, digamos, y lo voy a mostrar ahí. Y eso fue lo que hice. Este perfil por el cual Álvaro me convocó tendrá, no sé, menos de un año. Y ahí empecé a publicar cosas finales que venía haciendo, trabajo de dibujos, que dije, esto, no sé, tenía la necesidad de mostrarlo. Y Buenísimo. tengo un montón de dibujos y cosas para que voy a ir subiendo, voy a seguir subiendo todo el tiempo. Bueno, muy bien. Ya casi llegando al final del programa. Bueno, queremos agradecerte, Néstor, bueno, en nombre de la Subsecretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Río Negro. Le vamos a dejar también la palabra a Ornella para que cierre desde la carrera de Artes Visuales. Para nosotros ha sido un gran honor, una gran alegría poder compartir toda tu obra y seguramente seguiremos trabajando porque ya hemos hablado de algunos proyectos que tenemos, así que esto no termina acá. Ojalá que sigamos con diferentes proyectos y sobre todo, como nos contaste en varias oportunidades, promocionar las actividades de la gente del interior, ¿no? Como nos decías, que por ahí hay poca posibilidad de promocionar o exhibir a personas que trabajan arduamente también en el interior, ¿no? Sabemos que hay siempre monopolio de la comunicación en las grandes ciudades. Así que bueno, agradecerte, felicitarte por la obra, agradecerte por compartir este espacio, parte de tu vida y parte de tu obra. Así que bueno, agradecer también a los profesores, a Ornella, a Álvaro y a Carlos por esta iniciativa. Nosotros vamos a seguir con el ciclo. Ahora seguramente Ornella nos va a contar un poquito de eso y tenemos programado 3 instancias más durante este año y durante este ciclo que lo hemos denominado Exhibición y Promoción del Arte. Así que te dejamos, Ornella, para el cierre. Bueno, muchas gracias Néstor por compartir, por responder las preguntas, gracias a Álvaro y a Carlos por hacer extensiva esta propuesta y por tener la iniciativa ya el año pasado, a Walter por estar acá también, que pertenece a la cátedra también a las cátedras de lenguaje visual, y a los estudiantes que se sumaron. Bueno, sí, vamos a seguir invitando a artistas. En julio no, porque está el receso, pero después ya septiembre, octubre, agosto, me está olvidando un mes del año, pero sí artistas que vienen de diversas disciplinas, ¿no? Formaciones. Por eso es importante conversar y poder preguntarte, bueno, ¿qué opinás? Más allá de que esto es un fragmento de tu obra, digo, después ya nos conectamos por eso te preguntaba de las redes, para ahí quedar conectadas y como dice Rodolfo, ¿no? Como seguir en contacto, seguir difundiendo la obra de artistas.
trabajadores artistas, y bueno, que esto siga, porque es muy importante poder interactuar de esta manera, ¿no? A mí me parece, déjame decirte una última cosa, importante lo que hacen ustedes con esta organización de la charla, para difundir estas actividades culturales. Me parece que las universidades deberían tener un canal en YouTube para todas las universidades. Es muy importante eso para el acceso al conocimiento de la gente, sobre todo del interior, ¿no? Yo acá lo sufro, siempre viví en el interior, y si no tener acceso a un montón de cosas, por ahí un poco gracias a lo que pasó con la pandemia, es decir, no gracias, sino digamos, por lo que pasó ahora con la pandemia, se han activado estas cosas, y es muy importante, digamos, para la gente que vive en el interior el acceso a... Yo creo que la Universidad de Rosario tiene un canal de YouTube donde hay sobre todo conferencias y charlas, que es muy enriquecedor, ¿no? Para la gente, sobre todo pensando en la gente del interior. También quería dejarles, bueno, lo último, hay un... No voy a poner el link porque no no soy bueno con el tema de la tecnología, pero sí hay un canal en YouTube que se llama Movimiento Muralistas, no sé si alguno lo puede poner ahí en el chat, capaz Rodolfo que lo voy escribiendo, se llama Movimiento Muralistas, como para los chicos, para todos, que puedan investigar. Se hizo un congreso de los 100 años de muralismo en México, invitaron a muchos artistas latinoamericanos y ahí están todas las expresiones contadas por los mismos artistas, por grupos de muralistas, por un montón de gente que opina sobre lo que está pasando hoy con el mural en Latinoamérica, así que lo aconsejo para que lo compartan y lo puedan ver. Nada más, así que muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, y nos vemos en la próxima propuesta, en el próximo encuentro, que como ya dijo Ornella, seguramente será en agosto. Muchas gracias por participar. Gracias. Saludos.